Tenemos preguntas claves para hacerle a ella, preguntas que a vos, que estás del otro lado, te van a interesar y mucho. ¿Qué está pasando con el subsidio de la luz y qué está pasando o qué va a pasar con el subsidio del agua? ¿Qué parte le toca, si es que le toca o no a Mendoza? Está Romina Ríos, presidenta de ONG Protectora, ya con nosotros para contestarnos todo. ¿Cómo estás, Romy? Buenos días, ¿cómo les va? Hola, Buenos Romy, buen días, día. muchas gracias. No, Primero por favor. queremos saber eso, ¿qué está pasando con el subsidio de la luz en Mendoza? Bueno, ya comenzó a aplicarse acá en Mendoza lo que es el régimen de la segmentación, lo que tanto se fue posponiendo, ya se está aplicando, se va a empezar a aplicar desde el 1 de octubre, por ende, las primeras facturas que reciban los usuarios en el mes de noviembre, ahí vamos a ver un impacto, digamos, o un cambio en la facturación a lo que veníamos recibiendo con anterioridad. Así que en principio, a tener la factura a mano y a ir controlando, porque recordemos que dependiendo de nuestra categoría de usuarios es el cambio que vamos a tener. Entonces la factura va a ser igual, pero en la parte de los ítems va a tener otra diferenciación dependiendo justamente si estoy N1, N2, N3, que son los límites, digamos, o los segmentos que estableció el decreto 332. Perfecto. Eso ¿Y por esto un con lado. todas las prestadoras, Romy, ¿cierto? Todas las prestadoras, para todo el país, pero acá en Mendoza, digamos, la prestadora mayor y las cooperativas eléctricas que prestan los servicios en el resto de los departamentos. Recursos, justamente. ¿Qué va a pasar con eso? Anita, Por creo que ahora, no se está escuchando. sí. Ahí está. Sí, Ahora sí. Por ahora se los toma como que no se han anotado. O sea que se les va a facturar sin subsidios. Sin embargo, aquellos que tenían la tarifa social, o sea, son de bajos recursos y estaban en el registro de tarifa social, el EPRE, que es el organismo de control, ya los tiene, digamos, distinguidos, ya sabe quiénes son. Por ende, está intimando, digamos, a que se registren. Provisoriamente se los va a incluir porque es una orden de la Secretaría de Energía de la Nación por estos mismos errores que han ido teniendo, pero hay muchos que son de bajos recursos que no tenían la tarifa social, que son esos usuarios que no se sabe qué ingresos tiene, no se sabe dónde viven o la calidad de la casa en la que están, entonces es importante a ellos llegar porque obviamente el impacto va a ser mayor. A ellos no se los va a tener provisoriamente dentro del mantenimiento de subsidios, sino que están fuera, van a pagar la tarifa sin subsidios. Sé que lo hemos dicho varias veces, pero ahora que me llega la factura, ¿dónde pongo el ojo? ¿Dónde tengo que estar atenta para ver que se me haya aplicado obviamente el subsidio? Primeramente, como siempre decimos, el consumo, que va a ser tu gráfico de barras que tenés, Sí. eso va a ser la base, porque todo eso te va a indicar el resto de las cuentas que vos vayas a sacar. Segundo punto, ¿qué tipo de tarifa tenés vos? Siempre recordemos que en el esquema de la segmentación, las que están abarcadas son las tarifas residenciales. O sea que yo en mi factura arriba tengo que tener T1 y ahí puedo tener R1, R2 o R3. Pero siempre esa R segunda, digamos, que me marque la residencial. Por más de que yo tenga un departamentito, una casita o un local y demás, que tenga otro tipo de sigla, digamos, Sí. no entro dentro de la segmentación. Soy tarifa comercial o general, como se le llama en el cuadro tarifario. Entonces, para ellos directamente esta explicación no va, sino solamente para los residenciales, T1, R1, R2 o R3. Y vamos a separar dos temas, dos puntos, si lo ponemos en el gráfico para que lo puedan ver bien. Tenemos, primeramente, en la página del EPRE, ya hace unos 10 días aproximadamente, se habilitó este padrón que es provisorio para que puedan ir corroborando qué nivel tengo yo dentro de la segmentación. Se identifican con el número de suministro, no el número de trámite que les dio el formulario, sino el suministro, que es el número de NIC o número de suministro, dependiendo de la cooperativa o si es EDEMSA. Lo ingresan allí, les da la categoría que tienen, N1, N2 o N3. N1 mayores ingresos, N2 ingresos bajos y N3 ingresos medios. Pasamos a la otra imagen. Perdón, Romy, ¿dónde Sí. está esta información? Digo, ¿cómo EPRE, accedo a esta planilla? www.epremendoza.gov.ar. Ok. Ahí lo van a encontrar, ese es el organismo de control, el que tiene el registro total de todos los usuarios eléctricos de la provincia de Mendoza. Ok. Para que ustedes vean bien, no lo van a ver bien porque es muy chiquitito, yo lo tengo acá, la producción casi se murió. Son las cosas que nos pierden a propósito, ¿no? Son 7 hojas de esta resolución en donde están todas las tarifas aplicables a los residenciales, peajes, riego agrícola, industriales, comerciales. Vamos a tener separados en 3 bloques. Estos 3 bloques responden a lo que yo les decía, T1, R1, 2 y 3, en base al consumo. T1, R1 hasta 299 kilowatts bimestrales. T1R2 de 300 a 599 kilowatts bimestrales
T1, R3, los que más consumen, más de 600 kilowatts. Esta es la tarifa aplicable a cada uno de ellos. Y a su vez, vamos a pasar a la tercera imagen, a su vez vamos a tener otro condimento más. ¿Por qué? Porque no se pierden las categorías de T1, R1 con la segmentación, sino que se unen, se congenian. Entonces vamos a mantener estas categorías, que son las que teníamos históricamente en la electricidad, más estas categorías que son las de la segmentación. ¿Y son directas? No, no son directas. Yo las puedo cruzar. Puedo tener esta con este nivel, puedo tener esta con este nivel, puedo tener todas las combinaciones posibles que ustedes puedan imaginarse en base también a la infinidad de grupos familiares que existen. Claro. Una persona soltera que no posee inmuebles y no se pasa del salario, a lo mejor va a ser T1, R1 y va a tener o menores ingresos o ingresos medios. Tiene una tarifa. Después, un grupo familiar grande que consume mucho, pero tampoco tiene ingresos suficientes. Trabajan todos, pero no llegan a superar la máxima, no tienen más de 3 casas, no tienen más de 3 vehículos, pueden ser T1, R3 y sin embargo ser de menores ingresos o ingresos medios. Podemos tener un matrimonio de profesionales que se pasen del límite establecido por la segmentación, que tengan una casa propia, pero solo una. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Van a consumir menos, pero van a ser de mayores ingresos. Entonces van a tener la pérdida total de subsidios. ¿Esta categoría pierde subsidios? No, con estas categorías se pierden los subsidios. O sea que yo puedo consumir mucho o poco, pero igual puedo tener o no tener los subsidios, porque esto va a depender de cumplir los requisitos que ya habíamos mencionado, Claro. los ingresos, los bienes patrimoniales y demás. Entonces, tengan en cuenta eso al momento de controlar. Es muy difícil porque cada grupo familiar, mi vecino puede tener otra tarifa, el otro Claro. vecino otra, mi familia puede tener otra. Entonces es muy complicado para que lo puedan lograr entender o sacar un número redondo, como a muchos les gusta saber cuánto vamos a pagar de electricidad. Bueno, no se sabe, porque además de lo de la tarifa publicada que les mostramos ahí, a eso hay que sumarle los impuestos, las tasas y cargos y otras contribuciones, por ejemplo el alumbrado público, que viene incluido en la factura. Entonces se va de los cálculos más o menos previstos cuál es el número de lo que vamos a pagar. Para que tengan una idea, una familia que está R1 consume muy poquito, pero está dentro de el N1, por ejemplo, va a pagar aproximadamente unos 2.900, 3.000 pesos de consumo. Sí. Después sumamos impuestos, alumbrado público y demás, solo de consumo, bimestrales. Por ejemplo, una familia también que consume poco, pero está en el de los ingresos medios, va a pagar a lo mejor 2.100 pesos. ¿Ven la diferencia? Sí, sí, 3.000 uno, 2.100 el otro, Sí, más sí. los impuestos, que acuérdense que también son progresivamente más altos los impuestos. Más consumo, se calcula el impuesto y por ende me va a dar más alto. Después, vamos a tener una familia, por ejemplo, que consume un término medio, que es el promedio de Mendoza. Recordemos que en Mendoza, según el EPRE, no somos tantos los que consumimos tanto y estamos fuera de lo que vamos a pagar sin subsidio. Estamos en un intermedio, digamos. Estaríamos incluidos en este nivel, en el nivel 2. Que consumen, y ahí nos vamos a ir al extremo, que consumen mucho. Sí. Son 900 kilowatts bimestrales. Acuérdense que el tope eran los 400 mensuales, o sea, Exacto. 800 bimestrales. Vamos a los 900 de una familia que consume, que estamos acá, por ejemplo, y que por X motivo mantiene los subsidios, o los tiene altos, perdón, tiene ingresos altos, pierde los subsidios, va a pagar alrededor de 11.000 pesos bimestrales, más impuestos. Perdiendo mi- el subsidio. Perdiendo el subsidio. La familia que lo mantiene, que es de ingresos medios, Sí. que tiene el tope, Sí. va a pagar 800 kilowatts a unos 6.400 pesos. Una familia. Y los 6.000 100 pesos. restantes los Sí. va a pagar sin subsidio. Los va a pagar al mismo valor que pagan los de los niveles altos. Hay que empezar a pagar las luces, ¿no? Ahí va hay a que pagar cuidar. 1.000 pesos. Claro. En total, una familia del segmento 2 de ingresos medios que consume 900 kilowatts va a pagar aproximadamente unos 7.800 pesos, más los impuestos. ¿Por qué no sacamos el de los ingresos medios? Porque el de los ingresos medios no tienen tope de consumo y no van a tener aumentos de acá a fin de año. Claro, claro. Entonces, mientras mantengan su consumo habitual, la factura no se va a mover demasiado. Pero recordemos eso siempre, mientras yo mantenga mi consumo habitual. Ok. ¿Sí? Hoy día, una familia, la factura anterior que pagaron, una T1, R1, que consumió a lo mejor 160 kilowatts mensuales, vamos a 300 mensuales, 160, perdón, mensuales, pagó alrededor de
1.900, 1.800 pesos en la última factura. Ok. Imagínense los cambios de los que yo les estoy hablando. Claro. Siempre hicimos una situación extrema, el de que menos consume, el de que más consume. Perfecto. Los de ingresos, los menores ingresos, recordemos, son los que cobran menos de una canasta y media básica, los que no tienen más de 3 vehículos o 2 vehículos o 5 vehículos, porque eso ya el sistema te excluye. Son aquellos que están en los de tarifa social, los que tienen algún comedor comunitario, las viviendas del RENAVAP, son todos esos los de menores ingresos. O Ok. aquellos que no pueden, digamos, no tienen bono de Bien. sueldo, tienen trabajo informal y no tienen cómo registrar esos ingresos. Perfecto. Muy bien. Es una Pasamos- ensalada. Es una ensalada, hay que empezar Sí. apagar la luz, viste que... Apagar luz y a moderar los Moderado, a artículos, moderarse. los electrodomésticos Sí, que totalmente. funcionan con resistencias. Sí. Por dos eso es. temas, cuidarte. Primero el bolsillo porque es lo que te interesa y segundo que suena mal también, pero es cuidar también los recursos, Sí, tratar de no sí. malgastarlos. Sin duda, Entonces, sí, total. siempre nos han aplicado al revés. Primero el castigo y después la educación, que es lo que tendría que ser Al totalmente al revés. Totalmente. Pero bueno, eso en principio nos va a ayudar también para cuidar un poco la economía. Sí. Recordemos que tuvimos audiencia pública, otro punto para la electricidad. Se va a evaluar ahora el aumento y posiblemente se aplique ahora en diciembre. O sea que ahí vamos a tener otro cambio en la tarifa sobre este esquema, pero con otros valores. Exacto. Entonces, la verdad que es muy complicado que los usuarios puedan seguirle el hilo, pero siempre que comparen bien el consumo, lo controlen, de ahí en más, lo demás lo pueden sacar. Muy Y bien. esto, Romy, es en cuanto a la energía o la luz, como solemos decir. Y con respecto al agua, ¿qué pasa? Con el agua en Mendoza tuvimos dos puntos importantes. Primero, la audiencia pública con un aumento de tarifa que todavía no se aplica. Así que si han tenido aumentos no se debe a la tarifa y si está aplicado en la tarifa hay que impugnarlo porque no se aplica todavía. Posiblemente un 60% de aumento aplicarse ahora también a fin de año, pero todavía no está autorizado. Y el otro punto importante que se habla y que se generó mucha confusión es la quita de subsidios en el agua. Recuerdan que era solo gas y electricidad. Sí. Acá en Mendoza no se aplica. Es solamente para Buenos Aires, para un sector de Buenos Aires. En Mendoza no hay subsidios al agua, los que hay son muy poquitos y uno debe ir a solicitarlos, no se aplican automáticamente, no existe ni siquiera tarifa social. O sea, no le toca a Mendoza. Exactamente, en Mendoza no hay que hacer ningún trámite, simplemente controlar obviamente mi factura por si ha habido algún aumento. Muy bien, muy clara, Romy. Muchísimas gracias. Como siempre, un placer tenerte. Nos ayudás a entender mucho mejor todo esto. Gracias. Hasta Gracias, pronto. Gracias Romy. a ustedes. Como siempre, gracias.